Hola, soy Javier y voy a presentar la prehistoria. Hoy veremos como introducción qué es la prehistoria, su etapa, que son el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Veremos una comparativa de la economía, la sociedad, el arte y la cultura y la tecnología de las diferentes etapas prehistóricas y por último veremos una reflexión. Bien, comencemos. Primero, ¿qué es la prehistoria? Pues la prehistoria es el periodo de tiempo que transcurre desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Se divide en tres etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. De estas tres etapas, el Paleolítico y el Neolítico forman la Edad de Piedra y voy a presentar un pequeño resumen de cada uno. Primero está el Paleolítico, que no solo es la edad más antigua, sino que también es la más larga por mucho, pues va desde hace 2,85 millones de años hasta hace solo 10.000. El significado de su nombre, Paleolítico, es piedra antigua, pues en esta época se utilizaron las primeras herramientas de piedra tallada. Está dividida en tres partes: el Paleolítico inferior, el medio y el superior. Ahora está el Neolítico, que fue desde hace 10.000 años hasta hace 7.000. El significado de su nombre neolítico es piedra nueva y hace referencia al perfeccionamiento de los utensilios utilizados. El fin de esta etapa también marcó el fin de la Edad de Piedra. Por último, veremos la Edad de los Metales, la última de la prehistoria. La Edad de los Metales fue desde el 6000 a.C. hasta el 1000 a.C. Su nombre se debe a que en esta etapa se descubrió y desarrolló la metalurgia, que es la técnica de la obtención y el tratamiento de los metales a través de sus minerales. Los tres metales principales de la época dividen a la Edad de los Metales en tres etapas: la Edad del Cobre en el 6000 a.C., la Edad del Bronce en el 3000 a.C. y la Edad del Hierro en el 1000 a.C. Entrando en materia, veremos la comparativa de diferentes aspectos de las distintas etapas de la prehistoria: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Bien, comenzamos comparando la economía en las diferentes etapas. Primero, en el Paleolítico hubo grupos humanos que no producían alimentos y los obtenían de la naturaleza. Por tanto, eran llamados depredadores. En cuanto a las actividades económicas que se realizaban, eran la caza, la pesca y la recolección. Y en esta etapa, la sucesión de cambios era muy lenta y era llamada evolución. Luego, en el Neolítico, aparecieron nuevas actividades económicas, como la agricultura y la ganadería. Hubo un intercambio de productos sin dinero, que ya fue llamado trueque. También hubo cambios rápidos y profundos, llamados revolución. Y por último estaba la Edad de los Metales, en la que la actividad económica que se desarrolla es llamada comercio. En esta diapositiva podemos ver la comparativa en cuanto a la tecnología. Primero, en el Paleolítico, las herramientas de piedra talladas por las dos caras eran llamadas bifaces. También hubo un avance del Homo erectus que mejoró la alimentación y la seguridad. Eso fue el control del fuego. Después, la especie homínida que aprendió a elaborar los primeros instrumentos fue el Homo habilis. Y también se aprendió el arte de dar forma a golpes, que es tallar. En cuanto al Neolítico, se inventó una máquina para elaborar los tejidos, que fue el telar. También se aprendió a frotar para quitar las rugosidades de las piedras. Eso se llama pulir. En esta etapa también se aprendió la elaboración de objetos con las manos, llamada la artesanía. También la elaboración de objetos de barro o arcilla, llamada la alfarería, y los objetos de barro que eran cocidos para los alimentos eran llamados la cerámica. Por último, en la Edad de los Metales se inventó una actividad
que consiste en calentar los metales a altas temperaturas para moldearlos y realizar objetos. También otro significado es la capacidad y el arte de manejar los metales, es llamado la metalurgia. Después, el lugar donde se fundía el metal era la fundición. Los inventos que mejoraron el transporte fueron la rueda y la vela. Y por último, en esta edad de los metales, los que se usaron en este orden fueron el cobre, el bronce y el hierro. En esta diapositiva podemos ver las comparativas en cuanto a la sociedad y la política. Primero, en el Paleolítico es considerado sociedad el proceso de hominización, el primer bípedo, el Australopithecus, el desplazamiento de grupos llamados nómadas, los pequeños grupos que vivían juntos, los clanes, y los lugares donde vivían, las cabañas y las cuevas, y la toma de decisiones en las tribus eran llamadas asambleas. Después, en el Neolítico, los grupos que viven en lugares fijos, aldeas o ciudades, eran llamados sedentarios, que eran los que se encontraban en esta época. También el género Homo, que ya existía, era el Homo sapiens, el actual. También algunos acumulaban más riquezas que los otros y se empezaron a formar las diferencias sociales. También estaban los grupos que eran encargados de tomar decisiones, llamados los consejos. Por último, tenemos la edad de los metales, en la que había infraestructuras defensivas que se colocaban alrededor de la ciudad. Eran los fosos y las murallas. Había un líder militar llamado caudillo y el sistema político hereditario era la monarquía. Y por último, en cuanto a la comparativa, tenemos la cultura y el arte. En el Paleolítico había acciones que se repetían por motivos religiosos, que eran llamados los rituales, que también estos llamados rituales podrían ser de magia. También habían los lugares sagrados, llamados santuarios, y había objetos que se colocaban junto a los cadáveres en su sepultura. Este conjunto de objetos era llamado ajuar funerario. También existía la creencia en el alma, llamada el animismo. Y había estatuillas femeninas que se relacionan ¿con qué? Con la fertilidad. Eran llamadas las Venus. Después también estaban las pinturas rupestres, destacando las de las cuevas de Altamira. Continuamos con el Neolítico, que se destacó el estudio de los astros para predecir los periodos agrícolas. Ese estudio era llamado la astronomía. También estaba la adoración de las divinidades femeninas, buscando la fertilidad de la tierra y de las mujeres. También hubo construcción de varios templos. Además, se encontraba la cerámica decorada con impresiones de concha, llamada la cerámica cardial. Y por último, existían elementos decorativos, que eran llamados como ahora adornos. Para finalizar, en la edad de los metales se adoraban divinidades masculinas por la importancia en esa época que había en las guerras. También existía una gran piedra o monolito clavado en el suelo llamado menhir. Cuando los menhires formaban un círculo, se formaban los crowlets. También existían 3 monolitos formando una mesa, llamado el dolmen. Y por último, había construcciones con grandes piedras y con una función funeraria o religiosa. A ese arte se le llamaba el megalitismo. Para finalizar, me gustaría hacer una conclusión. Eso es que el estudio de la prehistoria nos ayuda a comprender nuestras raíces y nos permite reflexionar sobre cómo se ha transformado el conocimiento y la enseñanza a lo largo de la historia.
De ahí la importancia de la prehistoria. Muchas gracias por escucharme. Eso ha sido todo. Adiós.